Soy Antonio Portilla, soy vocal del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y académico, profesor de universidad. Y tenemos una mesa que personalmente considero muy interesante, como ha dicho Miguel Ángel, porque estamos pasando de los productos a las personas y hablando de un tema que verdaderamente tiene importancia y quizás un día como hoy, que llueve y que hace malo y que todo está fatal, pues tiene casi más importancia, que es la protección, lo que es el estudio de los riesgos laborales y el nuevo acuerdo telco de 2021 que se ha implementado. ¿Bien? Tenemos aquí a tres ponentes de sección. Me vais a permitir tres viejos conocidos del sector, porque ya nos vamos viendo en muchas peleas y en muchos actos a medida que avanzamos. Tenemos a Víctor Calvo Sotelo, director general de Digitales, Alfonso Masoliver, director general de Audelco, y Mirta Noval, jefa de área de AENOR, y vamos a hablar específicamente de esto. Me vais a permitir que, como pues, es normal en todas estas sesiones, vamos acumulando pequeñitos retrasos, pues os voy haciendo unas preguntas, os voy contestando, y por favor perdonadme si cometo el error de en algún momento cortaros porque nos vamos a ir de tiempo, eso ya lo tengo meridianamente claro. Lo primero que me gustaría es, tenemos un acuerdo telco 2021 fomentado por Digitales, empujado, es radicalmente importante, entre otras cosas, pues días como hoy que llueve, que hace malo, que se estropean las torres, hay que subirse a las torres. Y entonces todo esto hay que hacerlo con fiabilidad, con seguridad y protegiendo la integridad de las personas en un sector como el nuestro donde el riesgo con carácter general es bajo y reducido. Entonces sí me gustaría que me dieseis pues, una perspectiva del origen, evolución, los acuerdos, de cómo se ha desarrollado todo este acuerdo. Y si me permitís, empiezo por Víctor, de Digitales, todo tuyo. Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias a Fenitel, primero por organizar estas jornadas, segundo por invitarnos a Digitales y en compañía de Audelco y AENOR, porque vamos a hablar de un trabajo claramente conjunto. Y es verdad que hemos hablado de materiales y de técnicas y de legislación y tenemos que hablar de personas, y yo creo que efectivamente de un país moderno la preocupación por el PRL, por la prevención de riesgos laborales es muy importante. Se ha señalado la posición de privilegio de España en redes en Europa. Creo que podemos decir que también tenemos esa misma posición de privilegio en la prevención de riesgos laborales, es decir, que no es casualidad. Tenemos de verdad un sector que ha sabido hacerlo, y con la brevedad que nos pide el moderador. El acuerdo telco del que vamos a hablar es un acuerdo que nace en 2018 para mejorar los estándares de seguridad y salud de las personas que trabajan en el sector teleco, y con la idea de unir a operadores, suministradores, formadores, certificadores, a definir e implantar un nuevo estándar de capacitación. Eso lo hacemos en 2018. En 2021 se hace una nueva versión, se añaden las formaciones en altura, las verticales, el rescate en alturas, se hace también los contenidos de reciclaje. Es, por tanto, un acuerdo pionero en Europa, novedoso. Es algo vivo y dinámico y, sobre todo, se ha podido hacer a través de la colaboración de muchas entidades, entre otros Fenitel, que es firmante de este acuerdo, de lo que estamos pues muy orgullosos y muy contentos. Alfonso, tu visión, ya que nos ha dado el origen y un poco la evolución. Muy bien, pues buenos días y muchas gracias. Pues para mí, desde el primer momento que el año final del 17, yo creo que fue, o el año 18, cuando contactaron con nosotros para que diéramos un poco nuestra visión como entidad certificadora, me pareció desde el primer momento un magnífico ejemplo de colaboración entre los distintos agentes implicados, ¿no? Porque tenemos que tener claro que, como ha dicho Víctor, pues aquí están los operadores, están los suministradores, están los instaladores, estamos las entidades certificadoras y están sobre todo las entidades formadoras, ¿no? Entonces, que haya sido capaz un sector tan complejo, tan diverso como el vuestro, de ponerse de acuerdo para lo que también se ha mencionado, que es lo más importante, que es mejorar la seguridad de las personas que tienen que hacer todo ese despliegue que yo he estado escuchando que hay que hacer durante los próximos años, lo hacen personas, ¿no? Y esas personas, bueno, pues tienen que estar adecuadamente formadas. Y el avance que supone este acuerdo, que yo creo que es pionero y, en fin, yo creo que en España no hay ninguno ni parecido,
es que se ha puesto a las personas por delante de la legislación o en muchos casos de la propia cuestión puramente economicista, ¿no? Y bueno, pues eso para mí es lo más relevante del acuerdo. Mirta, tu primer disparo. Muy bien. Bueno, quiero reiterar también mi agradecimiento a Fenitel y a Digitales por la invitación y también corroborar también, estoy con mis compañeros, que realmente la grandeza del acuerdo Telco ha sido que ha roto barreras, ha puesto a competidores a trabajar en la misma línea por el bien del trabajador. Desde luego, todos los agentes se han implicado. Queremos agradecer también la colaboración que nos han pedido desde el principio a ENOR como entidad certificadora, y desde nuestro punto de vista de certificación se han logrado unificar criterios para poder desarrollar unos programas que garantizan la competencia y el adiestramiento adecuada para determinado desempeño en determinadas actividades del sector de telecomunicaciones, en entornos de telecomunicaciones. Yo creo que es un gran paso, una alianza estratégica muy novedosa que aporta fundamentalmente disminución de accidentes, mejora en la operatividad de los trabajos, disminuyendo también las situaciones de emergencia en el entorno de las telecomunicaciones. Muchas gracias, Mirta. Permíteme que siga andando contigo, porque claro, es decir, yo vengo de una institución formadora, vengo de una universidad. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado todo el proceso de desarrollo de la capacitación de los contenidos de las empresas formadoras? ¿Cómo eso está recogido dentro de este acuerdo? Bueno, digamos que tiene tres grandes partes el acuerdo Telco. El primero son los programas, el desarrollo de los programas, que lo han desarrollado fundamentalmente estos agentes principales que participan en las actividades de los servicios, tanto las operadoras de telecomunicaciones como las empresas de servicio. Por otro lado están las empresas formadoras, que son el objeto de la verificación de que realmente la impartición de la capacitación es correcta de acuerdo con esos programas. Y por otro lado, la tercera parte es la metodología de la certificación, que es la parte que nos toca a nosotros las certificadoras cumplir y verificar a través de esa metodología, ver que la competencia de las empresas formadoras es la adecuada para poder impartir y aportar la capacitación adecuada a los distintos programas que tiene Telco. Tiene 7 programas el acuerdo Telco. En función de las actividades que vayan a desarrollar los trabajadores será la exigencia de la formación o capacitación que se le pida. Esos programas, si quieres, los enumero rápidamente. Sí. Operaciones Telco, Alturas Telco 1 para trabajos operaciones Telco es el básico, para sensibilizar a los trabajadores en entornos de telecomunicaciones. Alturas Telco 1 para trabajos en alturas mayores de 2 metros, que en determinadas condiciones de riesgo de caída, pero más controladas, o sea, que tienen ciertas, que utilizan unos entornos un poco más seguros. Luego está Alturas Telco 2 para trabajos en alturas mayores de 2 metros que tienen un entorno más inseguro, entornos sin barreras, que requieren de determinados tipos de elementos para evitar las caídas. Luego tenemos Altura Telco 3 para trabajos verticales. Rescate en alturas. Estos Alturas Telco 3 y Rescate en alturas son los últimos programas que se han editado en la versión del acuerdo 2021. Riesgo eléctrico para trabajadores autorizados con riesgo eléctrico y trabajos confinados. El último es para trabajos confinados. Estos 7 módulos, en función, las empresas operadoras que realizan los contratos son las que deciden cuáles son los entornos, identifican cuáles son los entornos en los que van a desarrollar los trabajos, y en función de eso exigirán que los trabajadores cuenten con esa capacitación demostrada a través de estos cursos, que además quiero destacar que estos cursos parten del cumplimiento básico de los requisitos legales, pero a su vez también el acuerdo identifica el mantenimiento actualizado de la competencia de los trabajadores. Realmente son unos programas muy completos. Y claro, hablando de estos programas, yo entiendo que no todo el mundo está capacitado para darles. Es decir, yo por muy profesor de universidad que sea, ahora me pones a dar esto y esto se me escapa. Es decir, yo entiendo que tiene que haber un conjunto de empresas que vosotros, como entidades certificadoras, aseguráis su calidad. ¿Qué pasos, qué requisitos? ¿Cómo una empresa puede llegar a formar parte de este club? Genial. Bueno, pues
completando un poco en la línea de lo que decía Mirta, esta formación que se ha establecido por parte de Digitales es una formación teórico-práctica. Requiere, por lo tanto, que las empresas que impartan esta formación no solamente dispongan de profesores cualificados para poder impartir esa formación, sino algo que es muy importante, que sean instalaciones que de alguna manera reproducen cuáles son las condiciones en las que luego se va a desarrollar el trabajo, ¿no? Por lo tanto, una cuestión diferencial con respecto a lo que había hasta ahora, que había en fin, hasta ahora, hasta el año 18, ¿no? Que había una obligación genérica, ¿no? de formar a los trabajadores de manera teórico-práctica en materia de riesgos laborales, y cada uno lo aplicaba según su leal saber y entender, en el mejor de los casos, en cuanto a cómo impartir esa formación teórico-práctica. Gracias a este acuerdo que se alcanza en Digitales, están definidos perfectamente duraciones. Estamos hablando de formaciones teórico-prácticas con una duración mínima de 6 horas, si no recuerdo mal, que es para el curso de riesgo eléctrico, y hasta las 35 horas que tiene un curso de trabajos verticales, ¿no? El Telco 3. Entonces, lo que sí que le pedimos a las empresas para que sean objeto de homologación es que dispongan de unas instalaciones que están perfectamente identificadas y tasadas, cuáles son los medios con los que tienen que contar, adecuados al tipo de curso que se pretende impartir, que por supuesto los profesores tengan una formación adecuada para lo que se pretende que el alumno aprenda, y luego, pues como también comentaba, los contenidos están establecidos y por lo tanto los manuales en los que se basa y todo el minutaje del curso tiene que estar establecido. Eso es lo que nosotros verificamos en el proceso de homologación de las entidades. Es un proceso de homologación que tiene, como no puede ser de otra manera, dos partes. Una es la documental, pero otra es verificar cómo se imparten efectivamente los cursos. Los cursos también están tasados el número máximo de alumnos que puede haber y, por lo tanto, nosotros tenemos que verificar que una organización es capaz de formar a un número X máximo de 6 trabajadores, suele ser por módulo, en el tiempo que está establecido, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Para eso los auditores nuestros hacen un análisis documental de los contenidos, de que la empresa está legalmente constituida, que los profesores tienen los currículums que tienen que tener, pero una parte, como digo, muy relevante es verificar que esa impartición corresponde con el curso que se ha programado. Esto les proporciona, la homologación es por tipo de curso, o sea, una empresa puede estar homologada, una empresa formadora, ¿no? Puede estar homologada para un único tipo de curso o para los 7 tipos de cursos. Cada curso tiene que ser objeto de esta verificación y tiene una vigencia de 2 años la homologación que se les hace, transcurridos los cuales la empresa formadora tiene que someterse a un nuevo proceso de homologación, que es igual que el que acabo de comentar. Lo que no hay por el camino son auditorías, digamos, anuales de seguimiento, ni tampoco está previsto que haya una auditoría sorpresa de cursos que se vayan impartiendo, como puede ocurrir en algunos otros esquemas, sino que directamente, y esto yo creo que es una cosa muy importante que sí me gustaría resaltar, esto se basa en la confianza y en la madurez de las partes, ¿no? Es relativamente sencillo hacernos trampa a nosotros, bueno, a nosotros más difícil cuando estamos, pero cuando no estamos haciendo los demás cursos. Por lo tanto, dado que hablamos de la vida de las personas, yo creo que aquí es muy importante que tanto la empresa que manda al trabajador a la formación, como por supuesto el trabajador que se está jugando la vida luego en el trabajo, como por supuesto la entidad formadora, tengan todos, se base esa confianza y que todos sean muy conscientes de que cada una de las partes es muy importante, y un trabajador no puede ir a decir que han dado una formación si no la ha recibido, y una entidad no puede contratar a una entidad formadora porque sabe que esta es la más barata y la que me va a hacer el curso para 14 en 2 horas en vez de para 6 en 8 horas, ¿no? Entonces yo creo que eso es una parte muy muy relevante que a nosotros de alguna manera lo podemos verificar a posteriori si no se ha hecho bien, pero hay 2 años de trabajo hasta que llegamos nosotros que no tiene, digamos, esa verificación. Por lo tanto, yo sí que apelo a la madurez y sobre todo a la confianza que tiene que haber entre las partes para que esto tenga éxito, ¿no? Yo creo que además el propio proceso que le tenéis perfectamente documentado y perfectamente establecido contribuye a eso, a la hora de generar confianza para que las cosas se hagan bien. Una de las cosas que he estado viendo es, en este tema que además me encaja muy bien con el que ha dicho antes Víctor, de liderar en el proceso europeo, es que se van a aplicar ciertas tipologías de tecnologías y de ella blockchain. Por favor, Víctor, dame un poco de luz sobre esto. Sí, digamos que estos son procesos complejos con mucho papel, y se nos ocurrió que era importante poder simplificarlo. Hemos visto todo el proceso con todos los agentes involucrados, y efectivamente la tecnología blockchain, de la que se habla mucho, pero que tampoco hay tantas aplicaciones concretas. Europa, de las primeras aplicaciones que quiso hacer fue precisamente una blockchain con títulos universitarios, porque hay un problema
importante de fraude en los sitios universitarios y, por lo tanto, es el programa que ha desarrollado la Unión Europea. Y nosotros estamos haciendo algo muy parecido. Tenemos en marcha un proyecto con Eurocontrol de meter todo este proceso en una blockchain de tal manera que haya simplemente un enlace en el que se pueda comprobar que todos los trabajadores tienen la formación adecuada impartida por los centros adecuados. Y ese es el proyecto en el que estamos. Efectivamente, es un proyecto novedoso, es un proyecto que esperamos tener ya el prototipo funcionando el año que viene y que redunde no solo en que tenemos unos procedimientos de PRL muy buenos, sino que además tenemos una implementación moderna y mucho más simplificada que dé garantía a todos los participantes y a las propias administraciones de lo que se está haciendo. Eso es verdad. Cuando acabéis de hacerlo, ya nos podéis decir cómo lo habéis hecho, porque estamos en la pelea de las microcredenciales y demás. Para acabar, y porque estos señores después tienen que publicar cosas en Twitter y en LinkedIn, me gustaría una frase más o menos de 165 caracteres que resumiese lo que creéis vosotros que es la principal aportación, fuera parte de esto ya que, por ejemplo, que ha comentado Antonio de Alfonso, de tema de las personas primero, ¿vale? Empiezo pues por ti, Mirta, por favor, una frase. La seguridad del trabajador, el centro del acuerdo telco. Ese es. Alfonso. Yo diría que la formación más cara es la que no se hace. Ah, qué bien, eso está muy bien. Y para cerrar, Víctor. Que el tomarse en serio las cuestiones de prevención de riesgos laborales es un síntoma de modernidad y de seriedad de un país. Y con esto lo que hacemos es poner a España también a la cabeza de Europa en este tipo de cuestiones. Pues muchísimas gracias. Creo que además estamos perfectamente en tiempo. Muchísimas gracias a todos vosotros por haber sido tan certeros. Y ahora, si nos parece bien, vamos a dejar a Víctor, que va a ser la persona que cierre esta parte. Muchas gracias.